Ariel. Hola, buenas noches. Bueno, sí, buenas noches ya. Es que estoy en Madrid, en España, y como que el horario todavía no lo tengo muy bien. Entonces estoy desubicada. Pero bueno, espero que todos estén muy bien. Este, Primeramente agradecer a las chicas de Hat Hairs por la oportunidad de permitirme estar aquí, más después de ver las chicas que expusieron anteriormente y ver todas esas carreras profesionales que tenían y todos los aportes que han estado haciendo también. Pues bueno, agradecer también porque es una oportunidad también para mí poder estar exponiendo en este momento. Es también agradecer a cada uno de ustedes que se han conectado a escuchar sobre el tema. Espero que sea de mucho provecho. Quiero que esto sea bastante dinámico, no simplemente yo venir y conversar, sino que también sean ustedes quienes estén aportando algo, ideas, algún comentario que gusten hacer, preguntas que también tengan, pues todo es bienvenido. Las preguntas las pueden hacer tanto por el chat, pueden abrir el micrófono también, interrumpirme sin pena y que esto también sea una conversación de, ojalá de tú a tú también, y que sea bastante dinámica y todos nos divirtamos. Pues bueno, entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Como anteriormente mencionó María José, el tema de hoy sería arquitectura en ciberseguridad y su importancia. Antes de esto, pues me gustaría primero dar una pequeña introducción de quién soy yo, más o menos cuál ha sido mi recorrido en la parte de ciberseguridad. Yo ya tengo un poco más de 5 años de estar trabajando en ciberseguridad. Comencé a los 22 años y pues ya tengo 28. Y pues para mí realmente fue encontrar una pasión en esta parte de ciberseguridad. Primero por la parte en que sí, son muy pocas mujeres. Cuando yo comencé, hice una investigación de cuántas mujeres estaban en el mercado de la parte de ciberseguridad, apenas eran un 3%. Actualmente vi que ya creció, por dicha, bastante. Sin embargo, en ese momento, pues mujeres, las estadísticas eran ese 3% y se decía que por cada 10 personas, una chica era mujer, eh, valga la redundancia. Y, y efectivamente, mi primera experiencia laboral que yo tuve, éramos 10 personas y de esas 10 personas solamente estaba yo mujer en ese momento. Entonces me hizo gracia justamente que la estadística fuera así y pues efectivamente fuera mi realidad. Entonces, pues bueno, como anteriormente mencionaron, mi nombre es Ariel Priscila Barrantes. Pueden llamarme Ariel o Priscila, como gusten. Pues bueno, estos son algunos estudios que tengo. Yo estoy certificada en la parte de ciberseguridad. Me certifiqué como Lead Cybersecurity Professional. Después, terminé una maestría también. La maestría la saqué el año pasado acá en España. Tengo otras certificaciones como la de CAS, que es en la parte de arquitectura, la de Comte Security Plus, que fue la segunda certificación que saqué, y una de las últimas que saqué fue también para ser auditora 27000, ISO 27001. Experiencia laboral que tengo, pues comencé primero a trabajar como ingeniera en ciberseguridad de nivel uno. No lo pude poner acá, pero mencionándolo. En ese transcurso, mientras estaba como ingeniera en ciberseguridad, pues encontré un segundo trabajo para comenzar a ganar experiencia en la parte de Data Security Investigator y me dieron la oportunidad en DHL. Y después, cuando pasé de L1 a L2, pues en ese transcurso estaba con ambos trabajos, decidí renunciar a uno para quedarme como L2 y pues bueno, seguía en la parte de Micro Focus. Después me vine para España, ya tengo 2 años de estar acá en España, trabajando para Siemens y mi última oportunidad laboral que he tenido ha sido en la parte de, sí, bueno, en la parte de arquitectura de ciberseguridad para Prosegur y también como CISO en AVA Servicios, en donde, pues bueno, trabajo en los proyectos de ciberseguridad tanto para la empresa como para la cartera de clientes que tiene AVA Servicios. Aquí pues veo esta imagen, no quedó bien, pero bueno, ahí era un batch de la parte que también participé en el CyberSec Cluster.
Challenge en el 2023 y pues gané también la mención de Mujer de Honor en esta parte. Y esta última, la de Isaac, que me la dieron hace un par de días tal vez ya, que también tengo varios meses ya de estar colaborando como voluntaria en Aisaca, donde pues, revisamos preguntas de los exámenes y documentos y todo ese tipo de cosas. Estoy colaborando para acá, para Madrid, y pues me dieron ya el badge de Global Volunteer, en donde se me va a estar dando la oportunidad no solamente de colaborar acá en España, sino en otros países también. Pues bueno, ya comenzando en la parte de arquitectura en ciberseguridad. Primero me gustaría que, antes de comenzar con el tema, tengan esa imagen en la cabeza. Arquitectura, ¿y qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensan en arquitectura? Solamente la palabra, ignorando la parte de ciberseguridad. Ustedes escuchan arquitectura, ¿qué es lo primero que piensan? Me gustaría que alguien abra el micrófono, alguien que nos colabore, sin pena. Aquí todos queremos hablar. Hola. ¿Vale? Bueno, Adelante. o sea, quitando como la parte de ciber, como Ujú. una buena estructura, por así decirlo, como buenas bases, tal vez buenos materiales, incluso ahí metiendo un toque como que sea bonito, pero tal vez eso no tenga tanto que ver, pero sí sería como que tenga buenos materiales y una buena estructura, como un buen esqueleto, por así decirlo. Ok, vale, perfecto. Muchísimas gracias por el comentario. ¿Alguna otra persona? Sin pensarlo mucho, sin analizarlo mucho, nada más arquitectura, ¿qué es lo primero que piensan? Un comentario más, nada más, y La continuamos. verdad, yo pienso como en edificios, como en estos planos que hacen para cuando van a hacer los edificios, en Ok, ese tipo de cosas. perfecto. Gracias, Sophie y María Hurtado. Gracias por los comentarios. Me gustaría que comenten también un poco más otras personas. Veo por aquí en el chat que Isinia dice que servidores, servers. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a las tres por los comentarios. Entonces, ok, arquitectura, muy bien, como efectivamente lo mencionaron, es la parte de la estructura. Justamente mencionaron esta parte del esqueleto y la parte del edificio, como que los planos y todo eso. Ya ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, pero sí quería que se quedaran como con esa imagen en la mente, para que ya después vayamos entendiendo todo de una mejor manera y vayamos como ensamblando esos pequeños conceptos y ya entendamos en sí qué es arquitectura en ciberseguridad, porque realmente es súper amplio. Primero, también me gustaría mencionar que la parte de arquitectura es una de las ramas de la ciberseguridad más altas. Siempre piden muchos años de experiencia, están pidiendo unos 5 años más o menos de experiencia, 5 años y eso es comenzando. Para poderse certificar en la parte de CAS piden máximo, bueno, mínimo 10 años de experiencia también. Sin embargo, si ustedes tienen conocimientos demostrables, pues se le permite aplicar al examen sin necesidad de esos 10 años. Pero eso quiere decir que para trabajar en la parte de arquitectura son muchos años o muchos conocimientos los que hay que tener, ¿verdad? Entonces, aquí es simplemente venir a explicar, es como entender el concepto en general. Sin embargo, con eso quiero dar a entender que es prácticamente imposible explicar toda cabalidad de lo que viene siendo la arquitectura en la parte de ciberseguridad. Pues bueno, continuando. Entonces, ¿qué es la arquitectura en ciberseguridad? ¿Ok? Imaginamos el edificio. La parte de servidores que dijo Cinia aplica, pero los servidores es simplemente como un tornillo, por así decirlo. O sea, es súper pequeño en todo lo que es arquitectura. Entonces, imaginamos el edificio. Para que sea seguro y funcional, necesitan los cimientos sólidos, necesitan una estructura bien diseñada, necesitan el sistema de seguridad como las alarmas, las cámaras y las cerraduras. La arquitectura de ciberseguridad es similar. Es el diseño y la estructura que protegen los sistemas informáticos de amenazas externas e internas. A veces cometemos el error de pensar que las amenazas son solamente externas. Y no, también necesitamos
tener todos los factores, tanto externo como interno. Recuerden que en ciberseguridad hay un término que se llaman insiders y son justamente las personas que están dentro este, de la empresa como tal. Entonces, sin una buena arquitectura, los sistemas son vulnerables, como un edificio sin puertas o sin ventanas, o un edificio incluso, dependiendo del tipo de edificio, si no tiene cámaras, pues también es un edificio que está vulnerable, no cuenta con un buen sistema de seguridad. Entonces, a grandes rasgos, la arquitectura en ciberseguridad es la estructura que define cómo se protegen los sistemas, las redes y los datos de una organización. Incluye herramientas, políticas y procesos que trabajan juntos para prevenir, detectar y responder a ataques cibernéticos. Ahora, este, ¿cómo vamos a determinar qué herramientas, qué políticas o qué procesos podemos aplicar en esta parte de la arquitectura? Eso va a depender de cada empresa. Una empresa que se dedica a la salud, un hospital, por ejemplo, o algún dentista privado, no va a ser lo mismo que una empresa que se dedica a las finanzas, ya sean inversores, ya sean este, bancos, por ejemplo, privados o estatales, no va a ser lo mismo. Entonces, todo esto va a depender de la necesidad de cada empresa. Incluso si es una empresa pequeña o una empresa grande, pero todo va a depender de eso. Y antes de poder llegar a estas conclusiones, se hace un análisis. Entonces, ¿qué pensarían si tuviesen que construir un edificio? Ya tenemos la imagen de que arquitectura puede ser planos, puede ser el esqueleto, la estructura en general. Ahora, ¿en qué pensarían si tuviesen que construir un edificio? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Ya hay como tipo los blocks, es que no sé cómo se llaman, pero como los que son bloques Los de específicos, esqueleto, dices. ajá, ¿Vale? Sí, los blocks. eh, ajá, sí, y cemento como tal también. Varillas para el esqueleto también funciona. Ok, perfecto. Gracias, Mari. ¿Alguien más? Yo creo que aparte del material para hacer el edificio, yo pensaría en para qué es el edificio. Y Ok, pues dependiendo de para qué sea, así se va a desarrollar. perfecto. ¿Alguien más? Ok, ya María Hurtado mencionó sobre materiales. Sophie dijo para qué. ¿Alguien más que aporte alguna otra idea? ¿Qué pensarían? Vamos, vamos. Un comentario más. Somos 16 personas. Ok, aquí hay el chat. Ok, los fundamentos, dice Karen. Perfecto. Ok. ¿Alguien más que abra el micrófono y me dé bases fuertes? Perfecto, Marisol. Ok, muy bien. Entonces quiero que todas estas ideas las vayamos ahí uniendo. Si tienen algún cuadernito o algo así, genial también. Perfecto. Ok, Jorge dice una buena cimentación. Ok, muy bien. Entonces, los basamos en los materiales, el para qué que dijo Sophie, que eso me encantó, porque estamos pensando un poco más allá de simplemente ese plano y esos materiales que vamos a necesitar. Y y pues bueno, aquí me mencionan también las bases fuertes, los cimientos y los fundamentos, que vienen siendo sinónimos. Entonces, pues bueno, vamos teniendo una idea. Perfecto. Ok, entonces, con estas ideas que ya tenemos, voy a hablar sobre ciertos marcos o frameworks, mejor dicho, que se trabajan en ciberseguridad, que estos son los más comunes en la parte de arquitectura, y pues bueno, ya después vamos a ir uniendo tanto las ideas que tenemos como estos marcos que son los que más se utilizan. Entonces, el primero es el SAPSA, que no puedo quitar esto de aquí para ver bien. Bueno, el SAPSA que dice Sherwood Apply, pero no puedo ver más aquí.
Ok, listo, ya lo quité. Ok, entonces el SAPSAM, perdón, es que tengo tiempo en estar usando esta aplicación, se me olvida. Ok, SAPSA significa Sherwood Applied Business Security Architecture. Entonces, el SAPSA es como decir el manual principal para diseñar el edificio desde cero. En este caso significa desde cero porque lo está haciendo la analogía cuando vamos a construir un edificio. Sin embargo, en la parte de arquitectura y especialmente en la parte de ciberseguridad, es importante recalcar que nada se hace desde cero. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer algo desde cero, cuando ya hay un montón de manuales, cuando tenemos los benchmarks, cuando tenemos los requerimientos y las políticas y un montón de cosas más, hacer algo desde cero, eso conlleva a que prácticamente sea algo súper vulnerable. Entonces, vamos a ahorrar tiempo y vamos a no pasar por ese tipo de cosas siguiendo pues los estatutos que ya están regulados, ¿verdad? Entonces, esa parte de ahí, pues, sí lo recalco porque más adelante vamos a ver un par de cosas más y no quiero que pensemos que nos estamos contradiciendo. Entonces, ok, es como decir el manual. No solo se enfoca en la parte de cómo se verá el edificio, sino también en cómo cumplirá con las necesidades de los habitantes, cómo resistirá a los desastres naturales y cómo se integrará con el entorno. Ok, entonces, ¿qué es SAPSA? Nos podemos preguntar. SAPSA es un framework de arquitectura de seguridad que se centra en integrar la seguridad en todos los aspectos del negocio. Fue desarrollado en la década de 1990 y ojo, o sea, si se desarrolló en los 90 y actualmente se sigue utilizando es porque es un framework bastante fundamentado y se ha convertido en un estándar para diseñar e implementar arquitecturas de seguridad alineadas con los objetivos empresariales. Aquí hay algo importante que recalcar y esto va a ser una keyword o una palabra clave que vamos a trabajar, la parte de objetivos empresariales. Más adelante nos vamos a dar cuenta de por qué. No es solo un conjunto de herramientas o tecnologías, sino que es una metodología completa que abarca desde la estrategia hasta la implementación operativa. ¿Por qué decía que me gustó lo que dijo Sophie de que ella pensaría en para qué? Porque justamente este framework vamos a trabajar con ese para qué y con más preguntas, no solamente el para qué. Este, y pues bueno, asegurar que la seguridad esté alineada con los objetivos del negocio como un edificio que se diseña para cumplir con las necesidades específicas de sus ocupantes. ¿Verdad? No va a ser lo mismo un edificio, un hotel, por ejemplo, que un hospital. Que sí, que ambos tienen cuartos, que sí, que en ambos tienen camas, etcétera, pero las necesidades de sus ocupantes son completamente distintas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, justamente el ejemplo del hospital. Si el negocio es un hospital, SAP se asegura que la arquitectura de ciberseguridad proteja los datos de los pacientes, o sea, que conserve la confidencialidad y que garantice que los sistemas estén siempre disponibles, la disponibilidad. Y por último, que cumpla con las regulaciones del IPA. Para quien no sabe qué es el IPA es una de las regulaciones internacionales que se encarga de proteger la información de todo lo que tenga que ver con salud. O sea, que cualquier hospital, todo lo que tenga que ver con salud en general, tienen que cumplir con el IPA, estén donde estén, en cualquier parte del mundo. Entonces, SAPSA es un modelo en capas que tiene estos 6 pilares. Y justamente aquí viene el para qué que decía Sophie, porque estas capas, cada capa va a responder a una pregunta. Entonces, la primera va a ser la capa de contexto. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? La pregunta clave aquí va a ser cuáles son los objetivos del negocio y los riesgos que se podría enfrentar el negocio. Esta capa se centra en entender el negocio, sus metas, sus procesos y los riesgos que podrían afectarlo. Si el negocio es un banco, por ejemplo, los objetivos podrían ser proteger la información financiera de los clientes y cumplir con las regulaciones del GDPR, que significa General Data Protection Regulation. Esto es una regulación internacional de igual manera que se encarga de proteger los datos eh, de todos los europeos.
sea dentro de Europa, algún país europeo, o incluso europeos que estén viviendo fuera de Europa. Y también el PCI DSS, que es una regulación también internacional que se encarga de proteger la información de las tarjetas de crédito y débito. Por ende, cualquier banco tiene que seguir estas regulaciones. Y aquí viene el para qué. Entonces, esta es la capa conceptual. ¿Qué necesitamos proteger y cuáles son los requisitos? O sea, ¿para qué lo vamos a proteger? ¿Cuáles son esos requisitos que necesitamos cumplir en el sistema? Aquí vamos a definir los activos críticos, tanto los datos. Recordemos que no solamente vamos a proteger un servidor o no solamente vamos a proteger un sitio web, sino que protegemos absolutamente todo. Y los datos es justamente esa parte más importante de cualquier negocio. Hay gente que dice, bueno, la parte más importante del negocio son sus clientes o es el dinero que estén generando, pero resulta que sin datos no puede generar dinero ni puede tener clientes. Entonces, por ende, todo se va a centrar en cómo poder proteger esos datos. Eh, entonces, datos, sistemas e infraestructura también. Y los requisitos de seguridad como la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. En este caso, recordemos que la información tiene características. Esta parte de confidencialidad, integridad y disponibilidad se suele, perdón, se suele mencionar bastante porque esas son las características básicas de la información. Si la información no cuenta con esas características básicas, se considera información que no se puede utilizar. Información no verídica o información inservible o incluso información alterada o vulnerada también. Puede tener diferentes términos. En ciberseguridad se habla mucho del CIA, no sé si lo han escuchado, le llaman el triada, que es justamente esto, en inglés es CIA porque es Confidentiality, Integrity and Availability. Entonces, por eso es que se le llama CIA. La información puede contar con muchas otras características, no solamente estas tres. Sin embargo, se le llama triada CIA porque si no cuenta con estas tres como mínimo, entonces ahí donde se dice esta información no se usa, cero. Ok, entonces el ejemplo aquí, otra vez, en el caso de un banco, los activos críticos podrían ser las bases de datos de clientes y los sistemas de transacciones. No sé si hasta el momento hay preguntas. Sin pena, todo claro. Ok, lo tomaré como un sí. Perfecto. Continuando con los 6 pilares, entonces. Tenemos la capa lógica, el cómo. La pregunta clave sería cómo vamos a proteger los activos. Ok, ya determinamos cuáles son los requisitos que tiene la empresa, quién es la empresa, para qué los queremos proteger y cómo lo vamos a proteger. Sería ahora. Entonces, en esta capa vamos a diseñar los servicios de seguridad como los controles de acceso, el cifrado que se va a utilizar y la gestión de identidades. Esos son ejemplos nada más. O sea, pueden haber muchísimos otros factores con los que nosotros decidamos que vamos a proteger esos activos. Podemos implementar un honeypot, por ejemplo, si sabemos que nuestro sistema lo han atacado varias veces y creemos que por ahí haya algún tipo de hacker que esté intentando accesar al sistema, entonces honeypot podría ser una manera de protegerse. Entonces, implementar, bueno, como ejemplo, implementar autentificación de 2 factores para acceder a los sistemas bancarios. Por ejemplo, el BCR, ¿qué es lo que hacen? Nos dan una tarjetita de la clave dinámica. O algunos otros bancos, el Banco Nacional, por ejemplo, antes trabajaba con tokens. Entonces, justamente eso. Aquí también hay otro factor importante. Puede ser 2 factores o pueden ser multifactor también, el MFA, el Multifactor Authentication. Em, pues bueno, el Multifactor Authentication no necesariamente puede ser con un token o con una clave dinámica, sino que también pueden ser con sus huellas dactilares, el iris de su ojo, etcétera. La capa física, ¿con qué? Aquí ya determinamos todo, ¿verdad? Ya tenemos un plan marcado, entonces vamos a decir, bueno, continuando con el plan, ¿con qué lo vamos a proteger? Entonces,
buscamos herramientas, vemos incluso la capacidad de la empresa también, porque recordar que todo esto también significa dinero. Eh, una vez que también se tenga determinada esa parte, vamos a decir, ok, estas son las herramientas que podemos comenzar a implementar. Entonces, ¿qué herramientas y qué tecnologías podemos implementar para proteger el sistema que, que ya tenemos visto o que ya determinamos que queremos proteger? Entonces, aquí el enfoque sería que se seleccionan las tecnologías específicas, como los firewalls, por ejemplo, el sistema de detección de intruso, que sería el IDS, incluso puede ser un sistema de protección de intrusos, el IPS, y un software de cifrado. El ejemplo, queremos instalar un firewall de próxima generación para proteger la red del banco. Este es un ejemplo muy básico realmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si sabemos que estamos trabajando con un banco, quiere decir que prácticamente todo el sistema de un banco es un sistema crítico. ¿Por qué? Porque trabajamos con información de tarjetas de crédito y débito y con información muy personal de los clientes. Entonces, pues llegar e instalar un firewall, por ejemplo, es un sistema inseguro. Un firewall lo pueden aplicar técnicas de evasión y prácticamente ya hackean todo el sistema, ¿verdad? Entonces, instalar varios firewalls, ver qué tipo de firewall se necesita, hay diferentes tecnologías de firewall también, determinar si necesitamos un firewall físico o un WAF, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas también se analizan en esta parte. La capa de implementación, aquí sería quién va a ser el responsable de implementarlo. Una persona que está especializada, por ejemplo, en el desarrollo o en la implementación de firewalls, pues puede ser más factible que ayude a que un administrador del sistema Linux, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a determinar todas esas características del personal que esté disponible y vamos a decir, ok, estas personas son capacitadas para hacer esto y delegamos esas tareas para poder eh, cumplir con lo que realmente se necesita. Entonces, en esta capa es donde vamos a enfocar los roles, las responsabilidades y los procesos operativos de cada persona. Aquí asignamos a un equipo de seguridad la responsabilidad de monitorear y responder a incidentes. Después está la capa de gestión. Aquí nos preguntamos cuándo y cómo se monitorea, auditar y mejorar también la seguridad, o cuándo lo vamos a auditar y mejorar. Entonces, aquí es donde vamos a establecer los procesos de gestión continua, como auditorías, las pruebas de penetración y las revisiones de políticas. Aquí como ejemplo mencioné realizar auditorías trimestrales, sin embargo recordemos que las auditorías, dependiendo del tipo de empresas, eh, el marco internacional o las leyes, por así decirlo, son las que van a determinar cada cuánto necesitan hacer esas auditorías. Por ende, cuando están ustedes analizando un sistema, también necesitan saber esta parte. Un banco, por ejemplo, necesitan estar haciendo auditorías prácticamente cada mes, al igual que un hospital. Pero si somos una empresa pequeñita, que tenemos un par de clientes, pues ahí sí podemos decir, ok, vamos a trabajar con auditorías trimestrales, con auditorías anuales incluso. Incluso hay empresas que he sabido que lo hacen cada 2 años. Entonces, eso va a depender mucho de las necesidades de cada empresa. Y bueno, después de esas auditorías van a hacer un check, decir, ok, si tiene el firewall instalado, si cumple con esto otro, y vamos a decir, ok, vamos a aplicar estos controles. En dado caso que algo no esté implementado de la manera correcta, se aplican esos controles y nos aseguramos de que todo eso sea implementado y que esté funcionando bien, correctamente. Pues bueno, preguntas hasta el momento. Ok. Ok, características claves de SAPSA. Recuerda cuando mencioné que una palabra clave iba a ser que se enfocaban en los objetivos empresariales, justamente por esto.
porque siempre va a estar centrado en el negocio. SAPSA siempre se preocupa por qué es lo que necesita su negocio. Entonces, basándose en eso, pues utiliza todo lo demás, todo el sistema de preguntas, pero siempre va a estar enfocado en esas necesidades. Entonces, menciona que SAPSA no trata la seguridad como un problema técnico, sino como un habilitador del negocio. ¿Qué significa? Que, vamos a ver, no es que, ok, tengo que gastar mucho dinero en ciberseguridad o tengo que hacer una gran inversión para proteger el sistema. No, más bien es una oportunidad. Sí, tienes que invertir bastante, pero al mismo tiempo te estás asegurando de que tienes un sistema bien protegido y por ende vas a generar mucho más dinero y por ende tus clientes te van a amar y van a traer más clientes, etcétera. Entonces es justamente esto, que se enfoquen en el negocio para que el negocio esté bien, para que la ciberseguridad sea esa inversión que me trae más. Entonces, la seguridad para SAPSA es apoyar los objetivos empresariales, no obstaculizarlos. La metodología de capas, el modelo de capas de SAPSA permite desglosar la arquitectura de seguridad en componentes manejables desde la estrategia hasta la implementación. Por ejemplo, SAPSA sí hablamos en la parte, ¿recuerdan cuando preguntaban qué era lo primero que pensaban en la parte de arquitectura? Cimientos, materiales, todo esto. Pero SAPSA no solamente se va a enfocar, ok, necesitamos estos materiales, sino que se va a enfocar en las preguntas, cómo, para qué, cuándo, quiénes, etcétera. Eh, Y esto me va a hacer que todos los componentes en la parte de arquitectura sea manejable. ¿Qué pasa si el firewall no se implementó bien? Pero resulta que en SAPSA tenemos una parte que dice que, que tenemos la persona encargada es esta persona. ¿Ok? Ya trabajamos en esta estructura. Entonces, en esa parte vamos a saber que esta persona no hizo bien su trabajo. Por ende, ya sabemos en qué parte ver y en qué parte trabajar. O sea, revisamos ese bloque específicamente. Después, trabajar la flexibilidad. SAPSA no es prescriptivo, sino que y no te dice qué es lo que exactamente tienes que hacer, sino que te proporciona un marco para diseñar una arquitectura que se va a adaptar a las necesidades de la empresa. La integración con otros frameworks, por ejemplo, SAPSA trabaja con TOGAF, por ejemplo, y también con el NIST, que esos también los vamos a mencionar ahorita acá en esta presentación. Y por último, tiene un enfoque en la gestión de los riesgos. O sea, que es un enfoque bastante robusto para poder identificar, evaluar y mitigar esos riesgos, asegurando que la arquitectura de la seguridad esté alineada con la tolerancia del riesgo. Ahora, este es el segundo framework, el TOGAF. Significa The Open Group Architecture Framework. TOGAF es, como por decir así, el plano de construcción que utilizan los ingenieros y los contratistas. Y ellos lo que quieren es asegurarse que el edificio se construya de manera eficiente, siguiendo los estándares y buenas prácticas. Recordemos cuando mencioné que en ciberseguridad no se trabaja con las cosas desde 0%. Es justamente por eso, porque ya hay estándares. Entonces, TOGAF lo que hace es, ok, estos estándares están, simplemente necesitamos ensamblar cosas para que todo funcione. Entonces, ¿qué es TOGAF? TOGAF es un framework de arquitectura empresarial desarrollado y mantenido por The Open Group y su objetivo principal es ayudar a las organizaciones a alinear sus estrategias de negocio con sus infraestructuras tecnológicas. Aquí es importante señalar que TOGAF no es específicamente un plano de ciberseguridad. Ellos se encargan de absolutamente todo. Puede ser incluso implementado en otras cosas que no tengan nada que ver con la parte de seguridad, pero como es un framework que se puede integrar bien con otros que también son, que sí son frameworks de ciberseguridad, entonces por eso se implementa TOGAF también. El TOGAF es conocido por su ADM. ADM significa Architecture Development Method, y es un proceso iterativo y cíclico que guía a las organizaciones en la creación y la gestión de arquitecturas empresariales.
Entonces, el ADM tiene 9 fases. Estas son las 9 fases que se sigue justamente para saber cómo vamos a implementar este framework. La primera sería la preliminar. O sea, la preliminar es donde vamos a preparar el terreno. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son las personas involucradas? ¿Que serían los stakeholders? Y los principios que vamos a aplicar eh, en toda la parte de arquitectura y seguridad. La visión que se tiene, porque, por ejemplo, bueno, en la presentación no lo mencioné porque realmente hay un montón de tipos de arquitectura, pero por ejemplo, si somos una empresa de tecnología que trabajamos con tecnología nueva de punta, por así decirlo, sabemos que vamos a tener ataques masivos prácticamente que todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología que no la tiene absolutamente nadie más. Aparte de eso, es una tecnología que ya está teniendo visibilidad, entonces, obviamente, van a haber personas que ya están interesadas en obtener información, no necesariamente tener acceso a la tecnología, solamente con tener acceso a información sobre la tecnología, ya eso es una vulnerabilidad. Entonces, resulta que en arquitectura tenemos la Zero Day Architecture. ¿Esto qué significa? Que es una arquitectura de día cero. ¿Ok? Tenemos una nueva tecnología, esta nueva tecnología nunca ha sido atacada ni nada, pero resulta que un hacker encuentra una nueva vulnerabilidad. Y esta nueva vulnerabilidad la está explotando justamente desde ese mismo día, desde el día cero. Entonces, yo como ingeniera, bueno, yo como arquitecta en ciberseguridad, yo ya preveo esas cosas. ¿Y qué digo? Bueno, voy a implementar una arquitectura especializada justamente en ese tipo de ataques, que curiosamente son los ataques más peligrosos. Este, entonces, yo ya tengo esa visión, la implemento. Justamente en esta parte es donde vamos a implementar eso. Por eso se llama visión, porque yo veo esas cosas. ¿Y cómo las sé? Porque yo anteriormente yo ya sé el background de la empresa, yo ya sé las necesidades y todo lo demás. Por eso mencionaba antes el framework SAPSA, porque ya con ese framework yo pude determinar absolutamente todo esto para llegar a este punto. Después, la arquitectura del negocio también. ¿Ok? Ya tenemos una visión, ya definimos esa visión y esos objetivos también. Y ahora vamos a tener una visibilidad de cómo se maneja el negocio. Puede ser un negocio que sí, que tengamos tecnología de punta, pero también tenemos un departamento de finanzas, también trabajamos con programadores que son externos a la empresa, por ende también necesitamos implementar un tipo de arquitectura que esté especializada en proveedores de terceros. Entonces todo eso se va a determinar acá también. Modelamos los procesos y los requisitos que vamos a necesitar para poder implementar esa arquitectura. Después, la arquitectura de sistemas de información. ¿Cómo se va a pasar esa información? A eso significa en esta parte donde dice diseñar flujos de datos y aplicaciones. ¿Ok? Contamos con una aplicación, la aplicación la descargan las personas de la tienda de aplicaciones. Contamos con un sitio web, el sitio web está conectado a un servidor, pero ese servidor lo utilizamos con tecnología de Amazon Web Service, por ejemplo, o también contamos con un servidor on-prime. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante también saberlas, porque aquí es donde vamos a determinar cómo se maneja la información de esta empresa. Y como mencioné anteriormente, también tenemos desarrolladores que son third party vendors. Entonces, por ende, también sabemos que información interna está pasando externamente y que externa también viene interno. O sea, que es un intercambio y no solamente todo está dentro de un sistema controlado, sino que también pasa a otros sistemas. Y ahí es donde se va a ver ese flujo de datos. La arquitectura tecnológica, ¿ok? Aquí es donde vamos a ver la infraestructura. Contamos con un servidor físico. Ese servidor físico está ubicado, no sé, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, o tenemos uno acá en España, o uno en Costa Rica también. Este, si nosotros tenemos nuestros propios servidores, entonces nuestro ambiente sería un ambiente on-prem o on-premises, pero
Si no, si contamos con una parte que sí es de nosotros, pero otra empresa es la encargada de la seguridad o, mejor dicho, de darnos esos servicios, entonces significa que es un SaaS o podemos usar cloud también. Entonces, todo ese tipo de cosas se ve en la infraestructura. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Qué tecnologías estamos utilizando en, este, en toda la infraestructura? ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque resulta que si, por ejemplo, yo creo que estamos trabajando con Amazon Web Service y al final resulta que no, que también estamos implementando Azure, pero no estamos protegiendo Azure, estamos protegiendo Amazon Web Service. Si Azure tiene una vulnerabilidad, ya nos pueden atacar por ahí. Entonces, por eso es importante saber esto. Oportunidades y soluciones. Entonces, aquí es donde vamos a identificar los proyectos y priorizar esas iniciativas. Por ejemplo, resulta que nosotros vamos a vender nuestra tecnología de punta por medio de la página web. Entonces, ¿qué hacemos? La página web va a ser nuestra prioridad, porque si no, no podemos llegar a inversores, no podemos llegar a compradores que estén interesados en la propuesta, etcétera. Pero también trabajamos con la aplicación, pero la aplicación es simplemente para, qué sé yo, noticias de las nuevas tecnologías que estamos trabajando. Entonces, ahí es donde vamos a priorizar. Ok, primero sitio web, luego aplicación y, y tomamos esa iniciativa de ver cuál sí y cuál no. No significa que no vamos a proteger la aplicación, porque la vamos a proteger por igual, pero no es la prioridad en este preciso momento. Entonces ahí es donde decimos, ok, primero esto y luego esto y sucesivamente se trabaja así. Después se planifica la migración, se crea todo un plan de implementación de cómo lo vamos a hacer, la gobernanza de la implementación. En esta parte, pues supervisar y monitorear el proceso y quién va a ser el encargado o la encargada de supervisar y monitorear ese proceso. Y por último, tenemos la gestión del cambio, o sea, una mejora continua y una actualización de la arquitectura. Si, por ejemplo, ustedes vieron que, ok, estamos trabajando con cloud y el sitio web está conectado a Amazon Web Service y normalmente trabajamos con firewalls. Entonces, ¿por qué no implementar un WAF, que es un web app firewall? O sea, es un firewall, pero no necesariamente se puede implementar en toda la red, sino solamente en la parte de cloud, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es aquí donde se analiza y ustedes pueden hacer la recomendación y decir, ok, mira, tenemos estas tecnologías, ¿por qué no implementamos un WAF que es, primero, más sencillo de instalar, más sencillo de mantener y es más seguro? ¿Por qué? Porque está especializado más en ese tipo de ambientes. Entonces es ahí donde decimos, ok, vamos a mejorar continuamente esto y vamos a actualizar la arquitectura, porque ya esto no funciona y esto otro es lo mejor. Entonces, estas serían las 9 fases en la parte de TOGAF. Entonces, mencionamos anteriormente que TOGAF no necesariamente es un framework de ciberseguridad, ¿verdad? Sino que es, en general, es de negocios. Pero, ¿en qué partes llega a unirse? Primero, lo que mencionamos anteriormente, que TOGAF se integran con otros marcos que sí son específicamente de ciberseguridad y y entonces, al trabajar conjuntamente, pues es mucho más sencillo poder implementarlo. Pero también hay fases del TOGAF en donde sí está enfocada en la parte de la arquitectura. Entonces, por ejemplo, en la fase B, ahí donde se va a ver la arquitectura del negocio, donde se identifican los requisitos y la seguridad del negocio. En la fase D, igual se trabaja con la parte de arquitectura tecnológica, eh, donde se puede seleccionar las tecnologías de seguridad como los firewalls y los sistemas de detección de intrusos, y la fase G, que sería la gobernanza de la implementación, donde monitorear y auditar los controles de seguridad. ¿Qué beneficios tenemos al utilizar TOGAF? Primero, una alineación entre el negocio y la tecnología.
Aquí es donde nos aseguramos de que la arquitectura empresarial esté alineada con los objetivos del negocio. ¿Por qué? Porque TOGAF no es un framework que esté específicamente enfocado en el negocio, como SAPSA. Por eso es que se necesitan los tres para trabajar juntos. No siempre se usan los tres, se pueden utilizar otros frameworks, se puede decir no queremos usar este y lo cambiamos por este otro. O sea, no es necesario usar los tres y en el mismo orden. Sin embargo, sí es bastante recomendado porque te da una mejor estructura. Entonces, SAP sí está enfocado en la parte de los objetivos del negocio, TOGAF no, pero sí te ayuda a alinear el negocio con la tecnología. Después, una metodología estructurada. ¿Por qué? Porque tenemos el ADM con las 9 fases y esto pues proporciona un proceso claro y repetible para desarrollar arquitecturas. La reutilización de componentes. El TOGAF promueve la reutilización de modelos y estándares, esto hace que se ahorre tiempo y recursos. La flexibilidad. O sea, el TOGAF es adaptable y puede aplicarse a organizaciones de cualquier tamaño o sector y una mejora continua, porque esto sí, el TOGAF sí tiene mucho que eh, monitoreamos y mejoramos. Y así sucesivamente se van haciendo las implementaciones. Ahora tenemos el NIST, el NIST CSF. Estos son las siglas de National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework. Entonces, esto es como decir que es el inspector de los edificios. Hay un mensaje por acá. Ok. Recuerden que si tienen preguntas y demás, pueden abrir micrófono o pueden comentar por el chat también. Ok, entonces el NIST es como decir el inspector del edificio. ¿Qué significa? Que va a ser quien verifica que todo esté en orden, que las puertas tengan cerraduras, que las alarmas funcionen, que los extintores estén en su lugar también. No te dice cómo se va a construir el edificio, pero sí te da una lista de verificación para asegurarte de que sea seguro. Eh, ¿Qué dice? El list normalmente es como una lista de cosas que va diciendo, ok, necesitas hacer esto, necesitas seguir el otro. No es específicamente obligatorio seguirlo, este framework. Sin embargo, igual es recomendado, porque sí es un framework bastante completo. Entonces, ¿qué es el list? El NIST es un framework internacional, también es importante saberlo. Es un conjunto de directrices, estándares y mejores prácticas desarrollado por el National Institute of Standards and Technology de los Estados Unidos y su objetivo principal es ayudar a las organizaciones a gestionar y reducir los riesgos de ciberseguridad de manera estructurada y proactiva. El CSF no es un estándar obligatorio, como mencioné anteriormente, sino que es un marco voluntario que las organizaciones pueden adaptar según sus necesidades. Es ampliamente utilizado en sectores como el financiero, energético, salud y gobierno, pero es aplicable a cualquier tipo de organización. Eso también es importante saberlo. O sea, no necesariamente estas cuatro que son de las más importantes de los más importantes sectores, sino que cualquier tipo de organización. Tenemos una empresa pequeñita, pues también puede aplicar el NIST. La estructura. ¿Y por qué? Este, Porque, bueno, el tiempo que yo llevo trabajando en ciberseguridad, el NIST es uno de los frameworks más amados realmente, porque tiene una estructura bastante organizada. Entonces, obviamente, eso ayuda a las empresas a tener un mejor control de toda la parte de seguridad. Pues bueno, se va a dividir o se va a organizar, mejor dicho, en tres partes principales. Tenemos el core, que sería el núcleo, es como decir el corazón de este framework. Esta parte del core proporciona un conjunto de actividades, resultados y referencias organizadas en 5 funciones, 23 categorías y 108 subcategorías. Entonces, entre estas funciones, vamos a ir a identificar. ¿Cómo identificamos? Pues comprendiendo y gestionando los riesgos de seguridad. Después queremos proteger. Entonces, ¿qué hacemos? Implementar salvaguardas
para organizar la entrega de servicios críticos. Después, detectar, desarrollar actividades para identificar eventos de ciberseguridad. Después, responder, que sería tomar acciones ante un incidente detectado. Y por último, recuperar, restaurar las capacidades y servicios afectados después de un incidente. Es importante también recalcar que este framework pues está enfocado no solamente en proteger, sino también en la parte de la resiliencia. Por eso menciona esta parte de recuperar. ¿Qué significa resiliencia en ciberseguridad? Pues que cuando ya haya un ataque, ya nos robaron información, ya nos estafaron, ya accesaron a la base de datos principal, por así decirlo, ya nuestros datos son corruptos, no tenemos un backup, etcétera, ¿verdad? Que eso es una situación catastrófica. Entonces, el NIST te va a decir, mira, ok, pero ahora necesitamos recuperarnos de esto, no vamos a quedar aquí derrotados, ¿verdad? Entonces, el NIST también te va a dar directrices para poder restaurar esas capacidades y decir, ok, a la próxima no seas tan tonto y ten un backup, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas. Después tenemos la implementación de tiers. Tiers significa niveles. Los niveles describen el grado que una organización ha integrado el CSF en sus procesos de gestión de riesgos. Si una organización no sabe cuáles son sus riesgos, estamos mal, primero que nada. ¿Y cómo sabemos o cómo identificamos esos riesgos? Entendiendo toda la estructura y todos los sistemas que tenemos disponibles. Y no solamente el sistema, sino los clientes, los tipos de clientes, nacionalidades de esos clientes, los datos que estamos manejando, etcétera. Entonces, una vez teniendo eso, pues ya sabemos los riesgos y sabiendo los riesgos, vamos a trabajar en estos niveles. Primero, el primer nivel sería parcial. O sea, la organización tiene conciencia limitada de los riesgos y no tiene un enfoque formalizado. O sea, prácticamente para que una empresa esté aquí en un Tier 1 sería como súper vulnerable, por así decirlo. Después, el Tier 2 es una empresa que sí está informada, sí sabe sobre sus riesgos, la empresa es consciente de los riesgos, pero no tiene un enfoque coordinado, porque esto es otra. A mí de qué me funciona saber que yo, por ejemplo, mi servidor, nunca en mi vida, o el servidor de mi empresa, nunca en mi vida le he hecho un hardening. O sea, un hardening es solidificarlo. Entonces, yo sé que tengo todos los puertos abiertos y puertos que yo no estoy utilizando. ¿A mí de qué me funciona saber eso si el día de mañana llegan y me atacan y ya me botan el servidor? ¿Verdad? Entonces, sí, yo estoy informada, pero también necesito tener un enfoque coordinado. Entonces, Tier 2 tampoco es un nivel recomendado para una empresa poder estar ahí. El Tier 3 sería repetible, o sea que la organización tiene políticas y procesos formales para gestionar los riesgos, o sea que ya estamos bien. Y el Tier 4, que es el adaptativo. La organización gestiona proactivamente los riesgos y se adapta a las amenazas cambiantes. Que esto es otra, las amenazas en ciberseguridad siempre van a ser otras, siempre van a cambiar, van a haber nuevos ataques y nuevos métodos, etcétera. Ok, la estructura del NIST. Ok, seguimos aquí. Los perfiles o los profiles. Los perfiles son herramientas personalizadas que ayudan a las organizaciones a alinear el CSF con sus objetivos, requisitos y recursos. Un perfil puede ser, tenemos dos tipos de perfiles, que sería el perfil actual, que es donde vamos a describir el estado actual de la ciberseguridad en la organización, y el perfil objetivo, hacia dónde queremos llegar. Estamos aquí, estamos mal, queremos llegar aquí, entonces pues definimos y llegamos ahí. Después tenemos las funciones, las que mencionaba anteriormente. En la parte de identificar, queremos, pues, sí, comprender y gestionar los riesgos de seguridad, y aquí también vamos a trabajar con preguntas. ¿Qué sistemas y datos tenemos? ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades y amenazas? ¿Cómo protegemos a nuestros proveedores? Después, vamos a trabajar en la parte de proteger.
que sería el objetivo implementar las salvaguardas para garantizar la entrega de esos servicios críticos o servicios en general. ¿Quién puede acceder a nuestros sistemas? ¿Están nuestros empleados preparados o cómo protegemos la información confidencial? Porque aquí es importante saber que si nuestros empleados están preparados, porque resulta que si nos atacan por medio de un phishing y un cliente, un empleado no saben que no le tienen que dar clic a un link sospechoso, le dan clic y ya atacan a prácticamente toda la empresa. Y eso pasa muy seguido. Parece broma, pero es cierto. Detectar, queremos identificar los eventos de seguridad de manera oportuna. ¿Qué significa esto? Que sí, hemos sido atacados, pero no nos ha afectado, entonces detectamos ese ataque o ese evento. Un monitoreo continuo, ¿cómo los detectamos? ¿Cómo detectamos las actividades sospechosas? Tenemos sistemas para identificar comportamientos inusuales, entonces ahí es donde trabajamos. Por ejemplo, si implementamos un CIEM, si implementamos un SOAR, depende mucho, ¿verdad?, de la necesidad o el tamaño del sistema. Después de responder, que vamos a tomar acciones efectivas ante ese incidente o ante ese ataque. Queremos saber si tenemos un plan de respuesta a incidentes, cómo informamos a los stakeholders o a los clientes, usuarios, etcétera, y cómo investigamos esos incidentes, que esta pues, sería el análisis forense. Una vez que ya se realiza el ataque, pues cómo vamos a saber cómo fue el ataque, qué afectó y cómo evitar que vuelva a pasar en un futuro. Y recuperar, por último, que sería poder restaurar las capacidades y los servicios después del incidente. ¿Cómo lo restauramos? O, bueno, qué sistemas fueron afectados y cómo los vamos a restaurar y qué aprendimos para poder mejorar en un futuro. Porque ha pasado muchas veces que a una empresa las atacan, sí, se recuperan, pero no aprenden nada y las vuelven a atacar por el mismo lado. Entonces, no está funcionando el sistema de ciberseguridad que tienen. Los beneficios, pues tenemos una buena flexibilidad porque el NIST es súper adaptable. O sea, si tiene 23 directrices y 108 igual directrices, obviamente pues tiene que ser bastante adaptable y al tipo de organización. Y también eso va a ser independientemente del tamaño del sector, para cualquier aplica. También tenemos un enfoque en la gestión de riesgos, por eso es que vamos a identificar y priorizar, bueno, priorizar y gestionar esos riesgos de manera proactiva. Una mejora en la comunicación, esto sí, eso no lo mencionaba ni el SAPSA ni el TOGA. El NIST sí lo menciona porque dependiendo del tipo de empresa que se tenga o en el mercado en que se mueve, es importante que después de un ataque se le informe a las personas. Si hay un ataque y no se comunica, la empresa puede verse en problemas con la ley. Entonces el NIST pues ayuda justamente a eso, a poder comunicarle a esos stakeholders o a las personas que se vieron afectadas. La integración con otros frameworks también, como por ejemplo el ISO 27001, el COVID o el SAPSA. Y una mejora continua. Ya vimos que pues, nos atacaron por aquí o ya hicimos la revisión y no tenemos implementado el firewall, entonces lo implementamos o implementamos estos controles o estos procesos para que efectivamente ya no nos vuelvan a atacar. Entonces, vamos a analizar un caso práctico. Este es el escenario, es un escenario pequeño, es un caso práctico realmente pequeño también, bueno y fácil. Una empresa de servicios financieros quiere mejorar su arquitectura de seguridad, de ciberseguridad para proteger los datos de sus clientes, cumplir con regulaciones como el GDPR, el PCI DSS y prepararse para futuras amenazas. ¿Quién recuerda qué es el GDPR y el PCI DSS? Que lo mencioné anteriormente. ¿Alguien lo recuerda? Eso es importante saberlo, porque se trabaja por palabras claves. Primero que nada, en esto tenemos 5 palabras claves, se podría decir así, para poder entender un poco más el contexto. Primero que nada, trabajamos con una empresa de finanzas.
Segundo, ¿qué queremos proteger? Los datos de los clientes. ¿Y por qué? Porque si no, no cumplimos con el GDPR y el PCI DSS, esa es la tercera. ¿Y para qué lo queremos hacer? Para prepararnos para futuras amenazas. Entonces, bueno, dije cinco, pero bueno, están esas cuatro. Justamente vamos a trabajar con los tres frameworks que venía explicando. Bueno, el paso uno, que sería poder utilizar el SAPSA para definir la arquitectura de seguridad. Aquí es donde vamos a hacer las preguntas. Entonces, recordemos que SAPSA viene y nos hace preguntas. Capa uno, contexto. ¿Por qué queremos protegerlo? Lo protegemos porque, bueno, el objetivo es proteger los datos de los clientes y cumplir con el GDPR y el PCI DSS. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que los datos de nuestros clientes estén bien protegidos y queremos cumplir con el compliance, valga la redundancia. Entonces, ¿qué riesgos estamos identificando? Estamos identificando que pueden haber ataques por medio de phishing, que pueden haber robo de datos o denegación de servicios también. Ok, después pasamos a la capa 2, que sería la capa conceptual, que aquí es donde vemos qué es lo que queremos proteger. Entonces, vamos a irnos a la base de datos de clientes, a los sistemas de pagos y a los servidores web. ¿Qué requisitos necesitamos mantener? Recuerden cuando mencioné que si no cumplen tres características de información, pues ya se considera que no es viable. Entonces, requisitos, confidencialidad, integridad y disponibilidad de esos datos. Tres, la capa lógica, el cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo por medio de autentificación de dos factores, cifrado de datos y monitoreo de transacciones. La capa 4, ¿con qué? Ok, vamos a implementar firewalls, sistemas de prevención de intrusos y certificados SSL y TLS. Esto quiere decir que son certificados de encriptación. Esto SSL y TLS son tecnologías de encriptación. Pues bueno, capas de implementación. ¿Quién va a ser el equipo de seguridad para monitorear la red? El equipo de desarrollo para implementar parches de seguridad. Y por último, ¿cuándo? Bueno, en la capa de gestión, que cuándo lo vamos a hacer. Entonces, implementamos auditorías mensuales para, bueno, hacer pruebas de penetración semestrales y una actualización de políticas de seguridad. Hasta el momento, preguntas. Queda claro esta parte que SAPSA siempre va a ser por medio de preguntas. Entonces es bastante fácil. SAPSA son 6 capas y siempre va a ser por medio de preguntas para poder identificar. Ok, el paso 2 es cuando vamos a aplicar el TOGAF. Aquí es donde vamos a trabajar la planificación y gestionar la implementación de todo lo que ya vimos en el SAPSA. Entonces, la fase preliminar, el alcance que vamos a tener, mejorar la seguridad de los sistemas de pago, y los datos de los clientes. Después vamos a identificar cuáles son los stakeholders, o sea, por ejemplo, el equipo de seguridad, el equipo de TI, la gerencia, los clientes, todo esto, los administradores del sistema, etcétera. Entonces ahí es donde vemos toda la fase preliminar, donde planeamos, por así decirlo. Después la fase A, que sería la visión de la arquitectura. La visión, ¿cuál sería? Que queremos implementar una arquitectura de ciberseguridad que proteja los datos de los clientes y que cumpla con el GDPR y el DSS, el PCI DSS. Después tenemos la fase B, que sería la arquitectura del negocio. Procesos críticos que ya decimos, ok, ya sabemos cuáles son estos procesos críticos, como los procesos de pago, la gestión de clientes y el cumplimiento normativo. La fase C, la arquitectura de los sistemas de información, cómo se va a manejar ese flujo de datos seguros. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cifrado de datos de los clientes en tránsito y en reposo, o de la información en tránsito o en reposo. Que pues no es lo mismo cómo el
tipo de encriptación que se necesita manejar para información en reposo no es lo mismo que para información en tránsito. La fase D, la arquitectura tecnológica, ¿qué tecnología vamos a utilizar? Los firewalls, los sistemas de detección de intrusos, las herramientas de cifrado. Y la fase E, las oportunidades y las soluciones. ¿Cuáles son los proyectos que les vamos a dar prioridad y cómo los vamos a implementar? Entonces, en este caso, pues se implementaría una autentificación de dos factores en los sistemas de pago. La fase F, la planificación de la migración. Decimos, ok, entonces armamos todo el plan y migramos una infraestructura segura a la nube en 12 meses. ¿Por qué en 12 meses? Porque es un banco. Entonces, los bancos siempre tienen que hacerlo lo más pronto posible. La fase G, la gobernanza de la implementación, que sería la parte del monitoreo, realizar auditorías trimestrales de seguridad. ¿Por qué? Porque eso es la parte de monitoreo. No es lo mismo hacer auditorías de monitoreo, hacer auditorías de cambio o una auditoría después de un ataque. Y la fase H, la gestión del cambio. Aquí es donde vamos a revisar y actualizar la arquitectura para hacer mejoras continuas. El paso 3 sería usar el NIST CSF para gestionar los riesgos y mejorar continuamente. Pues bueno, y de igual manera mencionamos o aplicamos los 5 pasos: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces, identificamos los activos. Tenemos la base de datos de clientes, los sistemas de pago, los servidores web. ¿Cuáles son los riesgos? También aquí se vuelven a mencionar los ataques de phishing, los robos de datos y el ataque de denegación de servicios, los DDoS. Proteger, qué controles vamos a estar implementando, una autentificación de dos factores o de multifactor, un cifrado de datos, firewalls, qué sistemas vamos a estar implementando para poder detectar o para poder monitorear. Pues tenemos un sistema de detección de intrusos, un monitoreo continuo de la red. em, Responder cuál va a ser el plan que nosotros tenemos de poder dar respuesta ante un ataque o un incidente. Se pueden realizar simulacros también, no necesariamente tenemos que esperar a que nos ataquen, sino que proactivamente realice un simulacro en algún ambiente controlado y también pues me protejo antes de ese ataque en la vida real. Recuperar, tenemos backups implementados. O sea, normalmente siempre se recomienda estar haciendo un backup prácticamente todos los días. Si no se puede todos los días, pues todas las semanas. Eh, Hay empresas que lo hacen por meses o cada 6 meses, etcétera. Igual esto va a depender mucho de las necesidades de cada empresa. Sin embargo, siempre es recomendado tener backups. Una revisión post-incidente, eso significa después de que pase, pues vamos a hacer esa revisión para poder mejorar después del incidente. Entonces, ¿cómo se integran los tres frameworks juntos? El SAPSA me ayuda a definir qué proteger y cómo hacerlo. Está enfocado más que todo en la parte de los objetivos del negocio. El TOGAF, recordar que no necesariamente son la parte de ciberseguridad, pero me va a proporcionar un plan estructurado para implementar la arquitectura y se va a asegurar que todos los componentes trabajen. Cuando pensamos en las varillas, en los clavos, en los tornillos, en el cemento y etcétera, pues justamente es en la parte del TOGAF que pues nos ayuda a todo eso. O sea, es el ensamblaje de todos los componentes. Y el LINS va a gestionar los riesgos y asegurar la mejora continua a través de un enfoque iterativo. Share el mensaje. Perfecto, Jeffy. Me alegra. Gracias por tu comentario. Ok, ahora aquí hay algo importante. Ya terminamos en la parte de los frameworks. ¿Por qué? Porque en ciberseguridad generalmente, como mencioné antes, siempre van a haber eh, cosas ya estipuladas. Entonces, esos frameworks son importantes porque son cosas que ya están estipuladas. Sin embargo, también hay un montón de otros conceptos y como también mencioné al principio, es prácticamente imposible.
llegar y hablar toda cabalidad sobre lo que es arquitectura, porque es algo inmenso. O sea, sí es imposible hablar de ciberseguridad como tal, como un concepto per se. Ahora, arquitectura, pues viene siendo algo similar. Entonces, importante recalcar que arquitectura es uno de los puestos más altos también en ciberseguridad. Y eso es porque se necesita manejar muchísimos tipos de conceptos. No es simplemente llegar y saber, ok, una persona que se encarga en la parte de seguridad de software, por ejemplo, o de código seguro, pues sabe sobre cómo implementar código seguro y técnicas y todo eso, pero también necesitas saberlo aquí en esta parte de arquitectura. Una persona que se encarga de Red Team y que hace los ataques, pues sí, sabe cómo funciona un sistema, pero también en arquitectura necesita saber de Red Team o de Blue Team o de Purple Team. Por eso es que es uno de los más altos. Y también pasa que, pues al manejar tantos conceptos, eso también te da como más estructura, porque justamente eso es la arquitectura, es esa estructura que se va trabajando en todos los sistemas. Entonces, parte de esa estructura es este concepto que significa, se llama Defense in Depth, eh, que es trabajar por capas. A mí siempre me gusta imaginar esta parte de Defense in Depth como una cebolla. O sea, tenemos una cebolla, la partimos a la mitad y vamos sacando capa por capa de esa cebolla. ¿Por qué? Porque resulta que si me atacan el software, ok, me atacaron el software, el código seguro pues no dio mucho efecto, pero yo al menos tengo implementada la otra capa. Entonces, tal vez en esta capa no vayan a pasar de ahí. Entonces, por eso la defensa, eso también en español se traduce como defensa a profundidad. Pueden hackear una capa, pero no necesariamente llegan a la otra capa. Sí, hay gente que sí llega a la otra capa y así, y pueden llegar hasta la última y pues ahí hay otro tipo de implementaciones que ya ahí no pasan al sistema total. Pero bueno, entonces Defense in Depth es una estrategia que combina múltiples controles de seguridad en diferentes niveles para crear una protección robusta y redundante. ¿Qué significa redundante? Que pues de vueltas, que redunde, justamente. Y si un ataque supera una capa de defensa, se encontrará con otra, lo que aumenta la dificultad y el costo del ataque. Por eso mencionaba eso. Si me atacan el software, no necesariamente me van a llegar al servidor, por ejemplo, aunque sea que ese software esté dentro de ese mismo servidor. Entonces se va trabajando por capas. Componentes. Tenemos los controles físicos. Esto sería la primera línea de defensa, que protege el acceso físico a los sistemas y los datos, como por ejemplo las cerraduras, las tarjetas de acceso para poder entrar a las instalaciones, cámaras de vigilancia, sistemas de alarma, protección contra incendios y desastres naturales. Aquí hay algo importante que recalcar, no sé si se lo están preguntando, pero ¿por qué necesitamos también tener un plan de protección contra incendios y desastres naturales? ¿Qué pasa si tenemos un servidor físico y donde está ese servidor resulta que hubo un terremoto súper fuerte y se partió a la mitad y ya no nos sirve? Tenemos que tener también saber cómo proteger o cómo actuar ante eso, porque ahí cómo lo vamos a proteger. O sea, no podemos tener un sistema de protección contra un terremoto que literalmente puede destruir lo que sea, pero sí podemos tener implementados sistemas que nos diga, ok, si pasa un terremoto no nos va a afectar porque tenemos otro servidor habilitado con la misma información, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, contra un incendio, ¿qué pasa si, no sé, hay un incendio en el edificio en donde yo tengo todos los contratos firmados con mis proveedores, firmados en papel? Perdón. Entonces también necesito tener un plan contra eso. Qué sé yo, tengo, no sé, todos esos contratos están abajo del edificio y están protegidos por un sistema antiincendios, o sea, etcétera. Todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Los controles de red.
Estos controles protegen la infraestructura de la red y evitan que los ataques accedan a los sistemas desde el exterior. Por ejemplo, un firewall, no sé si saben qué es un firewall, y es un concepto bastante común en ciberseguridad. A mí me gusta imaginarlo. De hecho, la traducción literal es una pared de fuego. Entonces, ahí está esa pared de fuego que dicen, ok, de aquí no pasan. ¿Qué es lo que pasa? Que en el firewall se implementan políticas basándose en las necesidades de una empresa. Yo instalo el firewall, configuro las políticas y ese firewall va a estar filtrando. Va a decir, ok, normalmente mi sistema no se conectan a las 11 de la noche. ¿Por qué este IP se quiere conectar a la red a las 11 de la noche? ¡Pum! Levanta alerta. No, no puede pasar. Así es como funciona el firewall. Este, Después los sistemas de detección o de prevención de intrusos, IDS o IPS, esos son los que van a monitorear y bloquean las actividades sospechosas. Esto es, primero está el firewall, que es como la cara, por así decirlo, el que se lleva todos los golpes, básicamente. Resulta que un hacker tiene la astucia y pasó el firewall, pero al backup, o sea, los que ayudan al firewall, tenemos un IDS o un IPS. Entonces va a costar más que nos hackeen. Después, segmentación de red. O sea, que hacemos subredes. Si me hackean esta red, no necesariamente me van a hackear esta otra red. O sea, esta red está siendo vulnerada, entonces apago esta red o bajo esta red y esta red va a ser la que esté funcionando. Entonces, la segmentación de red pues también ayuda bastante. Bueno, la segmentación es generar justamente esas subredes para limitar el movimiento lateral. Movimiento lateral es este tipo de movimiento. O sea, literal, eh, qué sé yo, si me está atacando un servidor, bueno, ingresó a la red y me está atacando un servidor y tengo más servidores dentro de esa misma red, pues me va a atacar todos los demás servidores. Entonces, si yo tengo subredes, en esta subred está este servidor. Sí, muy probablemente me pueda atacar ese servidor, pero tengo otra subred y en esa otra subred está el otro servidor. Entonces, pues justamente evita ese movimiento lateral. Un VPN es un Virtual Private Network. Esas son las que cifran las comunicaciones para proteger los datos en tránsito. Eh, Controles de endpoint. Un endpoint es justamente un punto final, así se traduce, pero son los usuarios finales. O sea, las computadoras, los teléfonos celulares, ¿qué más? Las tablets, los relojes inteligentes también. Todo ese tipo de cosas son endpoints. Todo lo que tenga es una interacción con el usuario final. Es un endpoint. Entonces, se pueden aplicar antivirus o antimalware para poder detectar y eliminar software malicioso. Aplicamos parches. No sé si saben lo que es un parche, pero bueno, a grandes rasgos un parche es una versión nueva, por así decirlo, de una vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy básico, Windows 10. Entonces resulta que a Windows 10 le encontraron una vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hace Microsoft? Desarrolla un parche, avisa que ya el parche ya está habilitado y los usuarios que tienen esa versión de ese Windows 10 instalan el parche y ahora va a ser Windows 10.1, por poner ese ejemplo. Entonces, quiere decir que Windows 10.1 es la versión con el parche. Esto es para poder mantener los sistemas actualizados y para corregir esas vulnerabilidades también. Tenemos el control de dispositivos, que serían los que limitan los dispositivos, qué dispositivos se pueden conectar a la red. Esto pues se hace por medio de listas. Tenemos una lista negra, una lista blanca y pues ahí es donde se va limitando. Tenemos los controles de aplicación también, que son los controles que protegen las aplicaciones o el software que utiliza la organización, por ejemplo, un desarrollo seguro.
O sea, qué vamos o qué prácticas seguras para poder desarrollar ese código vamos a seguir. La autentificación y la autorización, en donde vamos a identificar la identidad de los usuarios y el control de acceso. Y el cifrado de datos protege la información confidencial almacenada y transmitida por las aplicaciones. También aquí, pues bueno, revisar que no haya un backdoor, revisar que, o sea, más cosas también. El control de datos, estos controles protegen la información en sí, independientemente de dónde se encuentre. Cifrado, como mencionaba anteriormente, SSL o TLS, es donde vamos a determinar qué tipo de encriptación va a tener los datos, tanto datos en reposo como datos en tránsito. Para quien no sepa qué es un dato en reposo, por ejemplo, los datos que están en discos duros, los datos que están en base de datos, o sea, todo lo que esté guardado son datos en reposo. Y lo que esté en movimiento, mensajes, correos electrónicos, videollamadas incluso, todo eso son datos en tránsito. Los backups, que sería para poder permitir recuperar los datos en caso de pérdida o de ransomware. Y la clasificación de datos, en donde vamos a identificar y proteger, bueno, identificar y proteger los datos más sensibles también. Los controles de identidad de acceso, que sería el IAM. Esos controles van a asegurar que las personas autorizadas tengan acceso a los sistemas y a los datos. Por ejemplo, la autentificación multifactor, que requiere más de una forma de verificación. Aquí hay algo importante. A mí me gusta trabajarlo más con tres preguntas igual. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que soy? ¿Qué es lo que sé? Una contraseña. ¿Qué es lo que tengo? Un token, una clave dinámica. ¿Y qué es lo que soy? Mi iris, mi huella dactilar, a veces incluso la saliva o cosas, eh, todo lo que uno tenga. La gestión de roles, aquí es donde se va a decir, ok, este es el administrador del sistema, este es el administrador de Linux, este es el programador, y así sucesivamente. Y eso se basa por los permisos. Un administrador de Linux no necesita los permisos que tiene el administrador del sistema, por ejemplo. El monitoreo de acceso, que es donde vamos a detectar las actividades sospechosas como intentos de acceso fuera de horario laboral. Los controles de concienciación y capacitación. Aquí es donde, pues, o sea, no es solamente tecnología, la parte de seguridad. De hecho, se dice que la, la capa 8 es la capa más vulnerable, como un chiste informático. Este, Capa 8 no existe, son solamente 7 capas. Capa 8 es el usuario. O sea, el factor humano es la parte más vulnerable. Entonces, si no tienen una buena capacitación, pues efectivamente los ataques pueden ser más recurrentes o más peligrosos incluso. Enseñar a los empleados a identificar el phishing y otros tipos de amenazas. No solamente phishing, puede haber, por ejemplo, un tailgating. Un tailgating es alguien que me esté siguiendo y yo no me estoy dando cuenta. O un shoulder surfing, que yo esté con información del trabajo y que alguien simplemente vea esa información por encima de mi hombro. O sea, hay muchos tipos de ataques. Después, las simulaciones de phishing, hay muchas empresas que implementan estas simulaciones y pues prácticamente el 80%, si no un poco más, de empleados suelen darle clic y suelen caer. Y las políticas de seguridad, en donde se establecen reglas sobre el uso de esos sistemas y de esos datos también. También tenemos los controles de monitoreo y respuesta. De igual manera, aquí es donde vamos a detectar y responder rápidamente a esos incidentes. Por ejemplo, tenemos un CIEM. CIEM es un Security Information and Event Management. Eso funciona por medio de eventos y reglas para poder recopilar, mejor dicho, y analizar esos datos de seguridad en tiempo real. El equipo de respuestas a incidentes es el equipo que va a dar una respuesta de manera coordinada. Y las pruebas de penetración, que son los ataques que se van a hacer en ambientes controlados para poder identificar esas vulnerabilidades.
antes de que un atacante las llegue y las explote. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es la importancia de la arquitectura en la ciberseguridad? Pues efectivamente, porque nos da una estructura en general, pero no solamente eso, sino que la arquitectura en ciberseguridad es fundamental porque proporciona un enfoque estructurado y estratégico. Y aquí es la parte importante que hay que saber, estratégico. Si yo tengo idea de cómo funciona la estructura y de cómo está todo, pues voy a tener una buena estrategia. Bueno, para proteger los sistemas, las redes y los datos de la organización, no se trata solo de implementar herramientas de seguridad, sino también de diseñar un sistema integral que esté alineado con los objetivos del negocio, sea resistente a las amenazas y que permita una gestión proactiva de sus riesgos. Pues bueno, entonces, la primera importancia es que tenemos alineación con los objetivos del negocio. Tengo un mensaje. Ok. Alineado con los objetivos del negocio. Segunda, la gestión proactiva de los riesgos. Tercera, la defensa de la profundidad. Cuarta, la integración de tecnologías y procesos. Después, un cumplimiento normativo, dependiendo de las necesidades de la empresa, ¿verdad? Recordar que no es lo mismo un hospital que maneja información de salud de las personas a, este, a, una, a un banco. También la escalabilidad y la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen sistema, una buena arquitectura implementada, pues es fácil de escalar, o sea, de mejorar. Digo, ok, este bloque no me está funcionando bien, voy a escalarlo, voy a mejorarlo. O tengo otro bloque y genero una adaptabilidad. Entonces, una buena estructura me ayuda a la flexibilidad. También es una reducción de costos a largo plazo, porque si me hacen un ataque y todo está bien implementado, pues para mí es mucho más fácil llegar y detener el ataque, identificar el ataque y después recuperarme de ese ataque. Mejora la resiliencia. Cada vez que me atacan y puedo mejorar la arquitectura de mi sistema, pues va a ser un sistema resiliente, porque cada vez me voy a recuperar mejor. También me ayuda a facilitar la innovación y por último la comunicación y la colaboración también. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en ciberseguridad es súper importante. Colaborar, primero que nada, y comunicar también. Entonces, pues bueno, no sé si tienen preguntas. Preguntas, ok, creo que no. Me gustaría, antes de terminar, enseñarles esto. Así lo sería arquitectura. Bueno, eso es un plano de arquitectura de un sistema basado en Azure que tiene diferentes o varios usuarios, por así decirlo. Eh, y está enfocado no solamente en cloud, sino que también tiene una parte de on-prem o de cross-premises. Entonces, pues bueno, aquí vemos justamente que este es el principal y tenemos diferentes spokes. Estos spokes son los diferentes usuarios que se conectan al hub principal. Toda esta red es virtual, pero esta es cross-premises. Que sí, que tiene virtual machines, pero no es la misma tecnología que está utilizando esta. Después, aquí Microsoft suele tener ya por sí mismos, tienen diferentes arquitecturas. Aquí podemos ver por ejemplo, que es súper fácil, parece de Kinder. Eh, Igual está con Azure y pues bueno, esos son diferentes tipos de arquitecturas. Ahora, no solamente es con una tecnología, pueden haber muchas tecnologías. Por eso mencionaba que es importante también saber las necesidades de la empresa. Porque ¿qué pasa si esa empresa no está trabajando con cloud, sino que trabaja con contenedores? Pues tendríamos que saber y manejar cómo funciona Docker, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de tecnología. Entonces, pues este es otra arquitectura, otro pequeño plano de
cómo funciona o cómo se ven, mejor dicho, la arquitectura de estos sistemas. Ahora, ¿esto significa que es siempre así? No, porque eso va a depender de las necesidades de cada empresa y de cómo lo tenga. Porque, por ejemplo, aquí mencionan o señalan cuatro contenedores, pero resulta que una empresa sí está utilizando Docker, pero dentro de cada contenedor tiene otro tipo de tecnología y no solamente tiene cuatro, sino que tiene 20 contenedores. Y resulta que no están todos dentro de la misma red, sino que están dentro de otras redes o subredes. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues un plano de arquitectura me ayuda a mí a observar absolutamente todo el sistema. Entonces, pues bueno, esa fue mi charla del día de hoy. Si tienen preguntas, este es el momento. Y si no, pues las chicas de Hackers. Sí, creo que no hay preguntas, Ari, pero pues nada, muchísimas gracias por estar acá y ser parte de la Semana Hackers. De verdad que para nosotras esto es un gran proyecto porque es transmitirles a nuestros asistentes contenido de calidad, mismo que sea de ayuda para todos ellos y que vos seas parte de esto, nos enorgullece muchísimo que seas parte de. Y nada, decirle a todos nuestros asistentes que muchísimas gracias por estar acá y listo. Muchas gracias, Ari, nuevamente. Buenas noches. Gracias, hasta luego, que tenga linda noche.